corazón de la radio. La radio que tú quieres. La radio que tú buscas. Tu radio. Contigo desde el corazón de la radio. Bueno, pues aquí continuamos en Radio Fundación Casa de España en México, emitiendo en directo esta emisión en pruebas que estamos terminando para que el próximo mes ya de septiembre estemos de forma oficial emitiendo pues ya con toda la programación, con las novedades y con todo. Estábamos comentando lo último que habíamos comentado era lo del tema del eclipse solar de mañana, donde sí decimos por favor que se extremen las medidas de precaución para el tema de que la gente pues no se queme los ojos, ¿no? Y que es una cosa digna de ver. A los que vivimos aquí en el norte, en la zona de Monterrey, de Nuevo León, sí vamos a tener la ventaja o la curiosidad de poder verlo. Y bueno, me imagino que, como decía nuestro querido Jesús, en las páginas tanto de Facebook como en las páginas de la NASA, que va a emitir en directo el eclipse, y en otras muchas pues se va a poder ver. Lo importante, bueno, lo curioso es verlo pues en directo, ¿no? O sea, es decir, verlo en vivo, no por tele, no por internet y no por esto. Pero bueno, vamos a continuar y estamos hablando con Juan Carlos y con Jesús. También hay en la página de la aplicación de Spreaker, donde estamos emitiendo, podéis ver, si queréis participar en esta tertulia que estamos manteniendo, podéis entrar y picar a un link que hemos puesto ahí, pinchar ese link y os lleva directamente a participar con nosotros. Si queréis hacerlo, pues encantado, soy bienvenido. Recordar que esta es vuestra radio y que aquí estamos pues para haceros daros información, entretener y bueno, hacer todas estas cositas. Queríamos en la parte de protagonistas, que es una sección nueva que vamos a tener en la radio, y que estamos actualmente pues teniendo o buscando personas que no son tan conocidas o que son españoles principalmente, que por una u otra razón en la vida, en lo que sería su historia, han hecho algo interesante para la humanidad, o que disfruta la humanidad. Pues bien, han sido cantantes, o son artistas, o son inventores, o son escritores. En este caso, bueno, también queremos saludar a través de Facebook. También estamos emitiendo el programa de radio ahora mismo a través de mi perfil. Podéis conectaros ahí y nos veis también cómo hacemos la radio, si queréis vernos. Decía que es curioso porque hay un montón de españoles que a lo largo de la historia han hecho grandes cosas, ¿no? En este caso por la humanidad. Unas son obviamente más interesantes y otras son menos interesantes, en el sentido de, claro, no es lo mismo alguien que invente un medicamento que pueda curar enfermedades o quitar algún tema de investigación. La semana pasada hablábamos de un señor que fue el inventor del traje de los astronautas. Hoy en día los astronautas no podrían estar haciendo las misiones espaciales si este señor español no hubiera hecho el traje, ¿no? Hoy queremos hablar de, a lo mejor no es tanto el invento, quiero decir, no es a lo mejor de tanto uso, pero sí es cierto que creo que todos lo hemos disfrutado. Estamos hablando de un señor que se llamó Alexandre Campos Ramírez, era conocido como Alejandro Finisterre. Él nació en Finisterre, precisamente en Galicia, en 1919, y pues desgraciadamente falleció en Zamora el 9 de febrero del 2007. Él fue un poeta, fue un inventor y un editor.
hoy lo vamos a conocer como inventor, ¿no? Pero, ¿qué inventó este señor? Pues este señor inventó una cosa impresionante. Inventó el futbolín. Uno de los grandes inventos españoles, que es el futbolín que todos hemos jugado alguna vez en el pueblo, bueno, aquí en México también lo hay muchísimo, ¿no? Y en muchos sitios, ¿no? La historia es muy, muy curiosa. Alejandro va a Madrid a estudiar bachillerato, pero bueno, como los padres que regentaban la zapatería no tenían muchos recursos, entraron en quiebra, pues entonces el director de la escuela le pone a trabajar pues un poco en todo, ¿no? Y bueno, trabajó hasta de empleado de albañil, de peón, de imprenta, en fin. Y ahí en Madrid, curiosamente, es donde conoce, que esto es importante para la vida de Alejandro, a León Felipe, el que fuera el gran poeta, exiliado aquí en México durante, bueno, de hecho él falleció aquí en México, León Felipe, que junto con tantos y tantos como Pedro Garfias, que hace poquito celebrábamos su 50 aniversario de su muerte, pues llegó en el Sinaya, también conocido. León Felipe y Pedro Garfias se llegaron a conocer porque, bueno, son los dos de la generación del 27. Bueno, entre ellos editaron, junto con Rafael Sánchez, un periódico, El Paso, en la juventud, todo esto en Madrid. Pero en el 36, en noviembre, en la Guerra Civil Española, bombardean la ciudad y queda sepultado. Y bueno, pues lo trasladan con heridas graves a Valencia y bueno, tuvieron que llevarlo a un hospital. Y bueno, y allí es donde nace esto, porque él no podía junto con otros amigos que estaban hospitalizados en el hospital, valga la redundancia, no podían jugar al fútbol, ¿no? Y entonces él desarrolló la idea de hacer un campo de fútbol pequeñito basado en el tema inspirado en el tenis de mesa y conseguir lo que era un futbolín, lo que conocemos como futbolín. Entonces un amigo suyo, Francisco Javier, que era un carpintero vasco, pues le diseñó bajo sus esquemas cómo debía ser el futbolín. Y entonces ahí es donde empezó o inventó el primer futbolín. Lo que pasa que en aquellos años las jugueteras no podían fabricar juguetes porque estaban fabricando, por desgracia, pues armamento, ¿no? O bombas o balas o fusiles o lo que fuera, ¿no? También él patentó otra cosa que fue una cosa muy curiosa, y eso lo inventó en Barcelona en el 37, que fue el primer pasahojas accionado de partituras musicales, accionado por el pie. Es decir, el músico estaba delante de la partitura, como no tenía manos porque las estaría ocupando para el violín o para tocar el instrumento, el músico con un pedal pasaba la partitura, este atril. Entonces, con eso, cuando se exilia a Francia, porque también se tuvo que exiliar como tantos en la parte de Francia, pues allí ya en París, pues vende o promociona ese atril, pasahojas, y consigue un poco de dinero, con lo cual se marcha a Quito. Allí fundó una revista, Ecuador. En fin, fue dando tumbos porque, bueno, como era republicano, cuando en Quito y en Guatemala hay guerras internas, tiene que salir. Pero bueno, es en Guatemala donde mejora su futbolín y empezó a fabricarlos. Y allí en Guatemala hizo un buen negocio, ¿no? Lo que pasa que, bueno, aquí hay otro dato curiosísimo que este hombre, Alejandro, hizo. En aquel momento, agentes especiales españoles lo embarcaron en un avión con dirección a España, pero pudo escapar porque se refugió en el lavabo del avión y construyó una bomba ficticia envolviendo la pastilla de jabón con papel de aluminio. Con esa bomba amenazó a la tripulación y ganó el favor de los viajeros, luego de decirle que era un refugiado español. El avión se desvió a Panamá y allí aterrizó. Y esto le hace como uno de los primeros secuestradores de aviones. O sea, también fue secuestrador de aviones sin bomba y sin nada, con un motivo para que no lo llevaran otra vez a España. Y más tarde marchó a México, donde encontró amigos poetas y escritores. Allí permaneció y se dedicó a las artes gráficas mucho tiempo. Fundió y presidió la editorial Finisterre, que era una impresora, editaba una revista, y fue redactor del Nacional, y editó una revista también, ¿no? Y hizo muchas cosas, ¿no?
cuando volvió a España durante la transición española, y aquí llega y se da cuenta que el futbolín había adquirido una gran popularidad en España, pero la había adquirido a través de los jugueteros valencianos, que ellos lo atribuían como propio, ¿no? Y allí no le dieron ningún crédito. Entonces, bueno, se trasladó a Zamora, que es de donde era León Felipe, y él fue su testaferro, en este caso pues su albacea, donde todo su testamento lo hizo material él, ¿no? Y falleció en Zamora, en su casa de la Pinilla, a la edad de 87 años. Pero este buen hombre, queríamos recordarlo, Alejandro Finisterre, porque inventó uno de los juegos que hoy en día los niños no juegan, porque claro, con los iPad, con las tabletas y eso no se conoce lo que es el futbolín. Pero cuántos ratos nos ha hecho pasar un buen futbolín, ¿verdad, Jesús? Ostras, yo sí que lo recuerdo perfectamente, y además era un juego inocente, pero los papás de aquella época lo consideraban un vicio, ¿no? Claro, en aquel momento no habían celulares, no habían tablets, no habían ordenadores y no habían otras cosas, ¿no? Contemplado ahora con la distancia, yo creo que era un divertimento muy inocente y además que estimulaba los reflejos y la coordinación de movimientos, porque realmente cuando se había jugado muchas partidas, pues adquiría un grado de virtuoso prácticamente, ¿no? Yo lo recuerdo con mucho cariño, con mucha simpatía, y era una manera de compartir con los amigos y de trabajar en equipo, porque eran dos equipos, como ocurre en un estadio de fútbol, ¿no? Y por tanto, yo no sabía quién era el inventor. Yo pensaba que era algo de toda la vida, ¿no? Que se creó casi al mismo tiempo que se inventó el fútbol, ¿no? Pero no es así. Hoy me he enterado pues que el inventor era un español, y evidentemente todavía con los años que hace que lo inventó, todavía pues a pesar de la tecnología y de los videogames y todas estas cosas que existen, que atrapan a los niños, todavía hoy existen los futbolines y hay todavía niños y jóvenes que se divierten con ello. Yo creo que ha sido un gran invento y que forma parte de la infancia y de la juventud de muchos hombres que hoy en día ya tenemos una cierta edad. Pero fíjate que nace, como decía en la narración, nace de una imposibilidad cuando él cae herido, ¿no? Y está en el hospital en recuperación, y hay una serie de niños que están postrados en la cama, me imagino con problemas en las piernas o los brazos o en movilidad, ¿no? Y bueno, pues los otros niños juegan al fútbol real. Esto en el año 37, en la plena guerra civil española. Pues la verdad es que él, con su creatividad, crea este juego para suplir el juego físico y bueno, hacerlo de una forma más posible para ellos. Fíjate qué curioso que el futbolín que tantos hemos jugado, yo creo que hoy en cualquier chiringuito de verano en la playa, aquí en México hay muchísimos bares y muchísimos sitios que tienen un buen futbolín, y que es un juego muy sencillo, muy básico, pero que bueno, pues es un pequeño campo de futbito, ¿no? Con las pelotitas estas de madera, y bueno, pues echas la monedita y te sale ese ruido que hace. Qué bien. Yo la verdad es que cada vez que veo uno, y si puedo juego, pero siempre lo recuerdo con muchísima nostalgia. Y claro, no podía ser otro que un futbolín lo tenía que haber inventado, obviamente, un español. Este español que fue Alejandro Finisterre, que fue además editor, que fue poeta, que vivió aquí en México y que tuvo vinculación con la colonia española, y que curiosamente pues fue el albacea final de León Felipe, también ese gran poeta, que otro día hablaremos de León. Me ha hecho mucha gracia lo que has dicho de que había secuestrado un avión, José María, porque yo siempre pensaba erróneamente, me he dado cuenta que estaba en un error, que el inventor de este tipo de hechos era Yasser Arafat y su OLP, Organización de Liberación de Palestina, porque los primeros secuestros de avión que recuerdo hace muchos años,
recuerdo que eran los palestinos que estaban luchando contra